Dios les bendiga a todos. Vamos a estar analizando en este video lo que es la doctrina calvinista, la cual cree, al igual que el catolicismo, que los niños, eh, como todo ser humano, creen los calvinistas que nacen depravados, por lo cual necesitan salvación. Vamos a analizar lo que exponen aquí el señor Néstor Díaz, que aquí está con el pastor Sandes, haciendo algunos comentarios con respecto al bautismo de niños o la salvación de los niños. Luego vamos a ver otro extracto también de dos calvinistas, también que están hablando del bautismo de niños, la cual la palabra del Señor los contradice totalmente. No hay ningún apoyo de las escrituras con respecto a lo que creen los calvinistas, que creen que los niños necesitan salvación, necesitan del bautismo en agua, necesitan creer para ser salvos, como creen los católicos también, y como hemos expuesto al cura Toro, que él decía que todos necesitan creer, por lo tanto, el niño, al no poder creer, necesita de la fe de los padres, lo cual eso no está en las escrituras. Las escrituras dicen que de los tales es el reino de los cielos, de los niños. Por eso el Señor dijo así en 19:14 de Mateo, que dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí el señor Díaz dice que los niños están salvos por un lado, pero a causa de la elección, lo cual es contradictorio a lo que dice el Señor Jesús. Así que vamos a leer lo que dice 19:14, que ya lo dijimos, dice, leemos desde el 3, entonces le fueron presentados unos niños, dice la gloriosa palabra del Señor, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Habíamos visto en un video anterior cómo el cura Toro se tomaba de esto, también allí en Marcos, que dice que tomándolo en los brazos, los imponía las manos y los bendecía, lo cual el cura Toro, al igual que los calvinistas, porque la soteriología, digamos, católica es igual a la calvinista, tienen los mismos principios, los mismos parámetros para definir la doctrina. Ellos creen que porque con distintas palabras, lo dicen por supuesto, no lo dicen exactamente igual, pero con distintas palabras, el calvinismo dibuja, le pone florcita, pero es lo mismo, es el mismo muerto, digamos, con distintas flores. Entonces, dicen que el niño necesita de salvación. Lo vamos a escuchar al señor Díaz, como él dice que los niños son salvos, pero a causa de la elección. O sea, todos los niños que fueron abortados así estaban elegidos, dice él. O sea, que Dios los eligió para que sean abortados. O sea, si Dios los eligió. No, él dice, y lo vamos a escuchar claramente, que dice que los niños son salvos por causa de la elección y no por causa de ser niños. Algo totalmente opuesto a lo que dice Cristo. Los niños son salvos por ser niños. Esa es la causa, por ser niños, por su inocencia, por su incapacidad de creer o rehusar creer. Por eso son salvos. O sea, los niños no se pueden identificar con Cristo y ser salvos con Cristo por el hecho de ser niños, porque no tienen la capacidad de razonar el Evangelio, de creer en Cristo, y por ese hecho, por esa causa, Cristo los tiene salvos. No es lo que dice el calvinismo es igual a lo que dice el catolicismo. Así que vamos a escuchar un poquito lo que dicen estos señores. Después hay otra parte donde hablan dos calvinistas más, creo que uno se llama Padilla, y el otro calvinista no recuerdo su nombre, pero ahí están en el video, creo que sale. Así que vamos a escuchar un poquito. Creador de Cristo, dice, disculpe la pregunta, hermano Néstor, estamos de acuerdo en la depravación total, pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasará con los bebés que mueren o después de nacer? Son alrededor de 4,5 millones al año. Yo creo que están salvos. Los niños están salvos. Ahí dice el señor Díaz que ellos están salvos. Néstor Díaz dice que están salvos, pero como todo, tiene su trampa, digamos. O sea, están salvos, dice, bueno, uno dice están salvos, pero tiene su trampa.
Pero dice, ¿a causa de qué están salvos? La Biblia dice que la causa es que ellos son niños, que son inocentes. El punto es la inocencia. Este señor Díaz transgiversa la escritura, por supuesto la tuercen, como todos los calvinistas, tuercen las escrituras, porque el calvinismo, tenemos que decir que el calvinismo es, porque ellos se llaman reformados, digamos, o sea, son católicos reformados, no dejan de ser católicos y de tener una doctrina católica, porque ellos creen que el agua tiene el poder para salvar un niño, o sea, limpiar el pecado. Algo material puede limpiar algo espiritual como un pecado. Lo dijimos muchas veces, usted tiene una mentira o tiene un pecado, por más que se bañe 10 veces y se bañe todo el día, las 24 horas del día, ese pecado permanece en usted. El problema que tienen ellos es el mismo problema de los católicos, que dicen que en el momento del bautismo opera el Espíritu Santo transformando al agua en Dios. Como dijimos, el bautismo en agua, creer que el bautismo en agua limpia pecado es idolatría, porque le están dando al agua el poder, a un sacramento hecho de mano, le están dando el poder de Dios, de poder limpiar los pecados. Así que lo vamos a ir explicando poco a poco, ya lo explicamos muchas veces, pero vamos a exponer que el calvinismo tiene la misma doctrina católica. O sea, son lo mismo es el mismo muerto con distintas flores. No, porque usted tiene que analizar las doctrinas por medio de las escrituras. ¿Qué es lo que dicen las escrituras? No por lo que dicen los hombres, por lo que dijo Calvino, por lo que dijo Lutero. No tenemos nada que ver con ellos. Ellos creían eso, punto, se acabó. Nosotros creemos lo que dicen las escrituras. A mí no me interesa lo que creía Calvino, lo que creía Lutero. A mí no me interesa. A mí me interesa lo que dicen las escrituras. Por eso el Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea, las escrituras dan testimonio de Cristo, de la realidad, ¿no? De que los símbolos salvan. Al final de este video vamos a ver cómo el calvinista dice, en la segunda parte, dice que el bautismo es simbólico. Es lo mismo que toro. O sea, dicen una cosa por un lado y después se terminan contradiciendo diciendo que es un símbolo. Si es un símbolo, significa que no limpia pecado, que no tiene ningún poder. Pero ¿qué pasa? Al igual que los católicos dicen, vos tenés que aplicar la fe. ¿La fe en qué? En que el agua tiene el poder, que Dios opera un milagro, una maravilla allí en el agua, viene con la varita mágica Dios y toca el agua y el agua limpia pecado. Y esas es las supersticiones que han estado por siglos creyendo, como creen los brujos, como creen los hechiceros, que una agüita tiene poder, que un aceite tiene poder, etc. No es otra cosa que ocultismo. Creer que el agua bautismal limpia el pecado es una cosa diabólica. El agua solamente es un símbolo, como dijimos que dice el calvinista, que es un símbolo. Y si es un símbolo, no tiene ningún poder para limpiar ningún pecado. Si el calvinista cree que el agua tiene poder para limpiar los pecados, está cayendo en la misma idolatría que caen los católicos. Por eso tienen la misma soteriología católica, solamente, como decimos una y otra vez, tienen distintos adornos, digamos, es un muerto perfumado, no es otra cosa. Y esa es la doctrina calvinista. Aquí el señor Díaz está diciendo que todos los niños son salvos, pero atención lo que él le agrega. Están salvos, pero no por ser bebés. Pero no por ser bebés. Precisamente esa es la causa, la inocencia. ¿No? ¿Por qué Adán y Eva tenían la capacidad o el privilegio de hablar con Dios cara a cara? Porque ellos eran inocentes, estaban en un estado de inocencia. Entonces, ¿cuál es el punto para relacionarse con Dios? Es la inocencia, o sea, la falta de pecado. Ahora vamos a ver lo que es la palabra inocencia y vamos a ver algunos versículos cuando avance este señor en lo que dice. Sino por causa de la elección. Sino por causa de la elección, o sea que Dios eligió bebés que van a ser abortados. Bebé que por decisión de mayores abortaron un bebé, o por el mismo destino que el bebé fallezca o fallezca en la casa por un accidente o en cualquier lugar, ese bebé
está elegido, dice acá el Señor, está escogido desde antes de la fundación del mundo. No, los niños son salvos por el solo hecho de ser niños, de ser inocentes, de no tener culpa. Ese es el punto, que el niño no tiene culpa. ¿Por qué? Porque Adán pecó, Eva pecó, pero ellos son inocentes. Es como tener una persona, tiene un papá ladrón, pero el hijo no se lo va a meter en la cárcel porque el papá es ladrón. Al papá se lo va a meter en la cárcel, pero al hijo no. ¿Por qué? Porque el que robó es el papá, no el hijo. Y con el niño pasa lo mismo. O sea, Adán pecó, pero el niño no es inocente, está sin culpa. Y ahora vamos a ver las palabras de lo que significa la inocencia. Es alguien sin culpa, es alguien que no hace daño. ¿Por qué? Porque Dios no condena al inocente. Y al no condenar al inocente, ¿qué culpa le puede echar o qué lo puede condenar a un bebé, a un niño que muere en el vientre de su madre, un niño que muere al nacer, un niño que muere de pequeño, un niño que en su estado de inocencia fallece, desgraciadamente para él, digamos, en un sentido, y para los padres, si lo vemos en términos humanos, pero en términos espirituales, y como lo ve Dios, el niño está salvo. El niño está salvo. Pero este Señor dice que es tan salvo, pero a causa de la elección de Dios. O sea que es un Dios que elige de antemano. La salvación no existe, porque si Dios eligiera gente para ser salvo antes de la fundación del mundo, elige a un grupo, pero elige a otros. Porque si fuera porque Dios elige para salvar, Dios no elige para salvar. Dios elige, digamos, a los que creen. Si Dios eligiera un grupo para salvar, automáticamente estaría excluyendo de la salvación al resto de la humanidad. Y ese no es el Dios verdadero. El Dios de los calvinistas no es el Dios verdadero, es un Dios falso. Igual que los católicos, tienen un Dios falso. Ellos están creyendo en un Dios falso, en un Dios que hace acepción de personas, porque la palabra misma dice que Dios no hace acepción de personas. O sea que Dios escoge a los que creen, simplemente. Eso es todo. Y los niños son salvos por su estado de inocencia. Cristo se hace responsable de ello. Y vamos a escuchar un poquito más lo que dice. Porque si yo digo, y Dios me libre, y Dios libra a todos los hermanos que están aquí, y saludos por cierto al doctor Didier que está por ahí, Dios no se libre de decir que una persona se puede salvar aparte de la cruz. Que Dios nos libre de creer. Dice que Dios nos libre de salvarse alguien aparte de la cruz. El punto es cómo un niño va a creer en el sacrificio de Cristo. Ese es el punto. ¿Cómo aparte de la cruz? O sea que Él tiene a los niños condenados. O sea que los niños se salvarían, dice Él, aparte de la cruz. Pero ¿cómo hacen para creer? Ese es el punto. Él porque no es bebé. Él porque no murió de bebé. Si él hubiera muerto de bebé, el Señor Díaz hubiera muerto de bebé, no diría lo mismo. Estaría en contra de esta doctrina, precisamente. ¿Por qué? Porque él no tuvo la oportunidad de creer. O sea, se presenta delante de Dios, él como bebé, y Dios le dice, bueno, vos no creíste, vas al lago de fuego, estás condenado por toda la eternidad a vivir sin mi presencia en un lugar que se llama el lago de fuego, por toda la eternidad sufriendo en tormentos. Y él diría como bebé, pero Señor, yo no tenía la capacidad, no sabía hablar, no tenía, mi mente no estaba desarrollada para comprender el Evangelio, para comprender la obra de Cristo. Y el Dios calvinista le diría, lo siento, al lago de fuego. Vendrían y se lo llevarían a Néstor Díaz de bebé al lago de fuego. Si él le hubiera pasado esa situación, por eso el Señor dijo, ustedes no conocen lo que significa misericordia, le dice así en Mateo 12:7. Ustedes no saben lo que significa misericordia, porque si ustedes supieran, conocieran, que es la palabra ginosco, si ustedes conocieran, si tuvieran la experiencia de conocer lo que significa la compasión, porque la misericordia es la materialización de la compasión, digamos. O sea, ponerse en el lugar del otro.
ponerse en los zapatos, en la piel de los niños que no tienen la capacidad de poder creer. Por eso el Señor le dijo y le dice al señor Díaz, vos no sabés lo que es la misericordia, no conocés la misericordia, no sabés, no conocés mi corazón, no me conocés, ustedes no me conocen, le dijo Jesús a los fariseos. Si ustedes supieran, cuando habla de saber, habla de Ginosco, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Y es lo mismo que lo dice el Señor aquí al calvinista. Si vos supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Él, porque no se puede poner en la piel de un bebé que ha fallecido o de un niño que ha fallecido. ¿Por qué? Porque son inmisericordes. Son gente sin corazón, si se puede decir. Gente vacía. Por eso hay que huir del calvinismo, hay que huir del catolicismo, hay que salir corriendo de esas doctrinas, porque si a mí me enseñan que si se me fallece un bebé, va a ir al lago de fuego porque tiene la mancha del pecado o nació totalmente depravado, y que fuera de la cruz no hay salvación, y si fuera de la cruz no hay salvación, entonces está diciendo que los bebés están condenados, porque el bebé no puede creer en la cruz, no puede creer en el sacrificio, no puede creer en la muerte de Cristo, en la resurrección, en la ascensión de los cielos. Es totalmente incapacitado. Entonces Jesús dijo, si ustedes supieran, si ustedes conocieran, si ustedes tuvieran la experiencia de conocer lo que significa misericordia, compasión, empatía por aquel que está en una condición de no poder creer o rehusar creer, no condenarías a los inocentes. Es lo mismo que le está diciendo el Señor Jesús aquí al señor calvinista. Que un niño se va al cielo por ser niño. Que Dios nos diga. Dice que Dios nos libre de creer que un niño se va al cielo por el solo hecho de ser niño. Precisamente se va al cielo por ser niño. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo. No condenarías a los inocentes. ¿Cómo Dios ve a los niños? Como inocentes. Precisamente por eso son salvos, por su inocencia. Porque son sin falta. Es lo mismo que hablamos del padre del ladrón. El hijo, meten en la cárcel al padre, pero al hijo no, porque el hijo puede ser hijo de un ladrón, pero no quiere decir que por ser hijo de un ladrón es ladrón. Hasta que el hijo no robe, no es ladrón. Y sucede lo mismo con los niños. Hasta que el niño no peque, no es pecador. O sea, nacemos en un estado de inocencia, porque eso es lo que dijo el Señor. De los tales es el reino de los cielos, no se lo impidáis. Y más adelante va a agregar algo de que no los que son salvos son los que van a Cristo. Y ahí no lo dicen abiertamente porque sabemos que encubren, porque si se descubren ellos, si abren toda sus soteriologías, todos nos daríamos cuenta que son católicos, que toda su doctrina es católica, porque no han dejado de ser católicos. Los calvinistas, por eso son reformados, católicos reformados. Y no hay que dejarse engañar por estas falsas doctrinas. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Que distorsionan toda la imagen del Dios verdadero. Porque el punto es, ¿cuál es la iglesia verdadera? La que cree en el Dios verdadero. O sea, ¿cuál es lo que hizo Satanás en los cielos cuando hubo ese choque entre Satanás y sus ángeles con Dios mismo, cara a cara? Es que Cristo distorsionó la imagen, Satanás distorsionó la imagen de Cristo. Y ese era el punto. O sea, la mentira de Satanás era distorsionar la imagen de Cristo, llenándoles la cabeza, por supuesto, a sus ángeles, que después se transformaron en demonios por seguirlo a él, porque él quería ser otro Cristo. Al querer ser otro Cristo tenía que distorsionar, o sea, bajar el nivel de Cristo para él poder subir, porque no había manera. No había manera. La única manera de que Satanás o Lucifer o ese arcángel, o ese querubín grande y protector, como dice la Biblia, se podría asemejar a Cristo, era bajándolo a Cristo, o sea, digamos, calumniándolo, digamos, o sea, ensuciando su imagen, su honor,
su gloria delante de sus ángeles que él convenció de que lo siguieran, de que él podía ser otro Cristo. Entonces, la estrategia de Satanás siempre fue ensuciar la imagen de Dios. Decir que Dios es un Dios perverso, es un Dios malo, es un Dios egoísta, es un Dios déspota, y eso es lo mismo que hace el calvinismo, poniendo a un Dios que es un Dios déspota, o sea, un Dios dictatorial, o sea, un régimen donde él, porque ellos lo que dicen los calvinistas, que es por su absoluta soberanía que él escoge un grupo y deja a la deriva y a la condenación eterna a otro grupo, eso es un Dios falso, porque Dios no es así, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que dice el Señor aquí en estos días no es el Dios de la Biblia, ese es un falso Dios. El Dios calvinista es un falso Dios, es un Dios perverso, es un Dios malévolo, es un Dios diabólico que manda niños al infierno por no estar fuera de la, digamos, de la cruz. O sea, que él dice que Dios nos libre, dice, de creer que hay salvación fuera de la cruz. O sea, la salvación está en Cristo, en Cristo. Él es el que, en la esfera de Cristo, hay, por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando habla de la palabra impedir, habla de que ellos están libres del castigo. Ellos están libres. No se lo impidan porque ellos están libres de castigo. Ellos son los, se puede decir, si lo llevamos a término humano, ellos son los mimados del reino de Dios. De los tales es el reino de los cielos. Ellos están en mi esfera, ellos están en mi cobertura, quiso decir el Señor Jesús. Ellos están salvos. Pero aquí el Señor Díaz dice que todo lo que está fuera de la cruz, pero un niñito, ¿cómo va a creer en Cristo? Cristo mismo los incluyó dentro de su esfera de su salvación. Es Cristo quien los incluye. Y ellos creen que son ellos los que pueden incluir a los niños por medio del bautismo en agua. No lo dice el Señor, pero es todo lo que está escondido detrás que los otros calvinistas lo van a desnudar. Entonces solamente eso es por causa de la misericordia. O sea, no es que Jesús ya habilitó eso por diciendo... causa de la elección. Otro punto, esa pregunta corrobora más al calvinismo como la gente no tiene idea. Ajá. Lo confirma como ustedes no se lo imaginan, lo confirma. Es decir, todos los niños que mueren, en este caso, como está diciendo ahí, preguntando al hermano, aún los que están siendo abortados no por voluntad de Dios, sino por voluntad de alguna mujer que dijo, bueno, yo voy a abortar porque no tengo, mi economía está mal, por un montón de cosas, ese niño es salvo. Sí, entonces lo que él cree que hay una predestinación para salvación, es lo que creen los calvinistas, que Dios eligió un grupo. Por ejemplo, todos estos niños que mueren abortados fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos. Entonces, cualquier persona que se va a condenar o llega a la presencia de Dios, al trono de Dios, y le hubiera dicho a Dios, pero Señor, ¿por qué no me mataste o por qué no me elegiste? Me hubiera gustado ser ese bebé que murió o que falleció abortado. Es una locura lo que dice esta gente. O sea que ellos tienen un grupo, los elegidos, los abortados son los elegidos. Ellos dicen que no saben quiénes son los elegidos, pero acá está diciendo que los niños abortados son elegidos. O sea, ¿saben o no saben? Por eso constantemente se están chocando, porque cuando hay una falsa doctrina, constantemente se están chocando entre sí. Dicen una cosa primero, pero después se están contradiciendo totalmente en la otra. Él dice que están salvos, pero si están salvos está bien. Cristo lo dijo, están salvos. Y nada más, punto. Pero él le agrega, ¿a causa de qué? A causa de la elección. No, están salvos a causa de su inocencia. Por eso dijimos que Adán y Eva te podían relacionar con Dios. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el medio, si se puede decir? La inocencia. Volvemos al papá ladrón y al hijo. El hijo puede relacionarse con toda la humanidad o puede relacionarse con
con las autoridades, nadie lo puede meter preso, nadie lo puede acusar de nada porque es inocente, él no ha robado. El papá sí ha robado, lo ha metido en la cárcel, pero el hijo no. Entonces el hijo tiene acceso, digamos, él puede ir a la comisaría, puede ir a la cárcel, nadie lo toca. ¿Por qué? Porque es inocente. Y los niños es así. ¿Qué culpa tiene un niño que Adán haya pecado? Por eso decimos, del día del juicio, el bebé abre los ojos en el lago de fuego y se pregunta, ¿pero qué culpa tengo yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hice? Si yo no podía creer, yo no podía razonar. Me hablaban y yo no entendía lo que me decían. Pasa también con los niños que son incapacitados, con los niños que no pueden o tienen una deficiencia mental o cualquier tipo de dificultad que no les permita creer. Todos ellos están salvos por la misericordia de Dios, porque Dios lo ha declarado de esa manera. Pero los que tenemos la facultad de creer o rehusar creer, ellos sí van a ser juzgados de esa manera. Las personas van a ir a la condenación eterna por rehusar creer, porque ya han perdido la inocencia, Por eso decimos que lo que unía a Adán y a Eva con Dios, o lo que ellos podían hablar cara a cara con Dios, por su inocencia, porque no había pecado. En el sentido, o sea, el hombre es corruptible, por supuesto. El hombre no es Dios. Tenía una tendencia al pecado. O sea, el niño nace en inocencia, pero tiene, a medida que va pasando el tiempo, desde que nace, por supuesto, desde que es carne, desde que es gestado, tiene una tendencia al pecado, pero está en un estado de inocencia. ¿Cómo puede meter una autoridad policial o el gobierno puede meter a alguien en la cárcel que no ha cometido delito? ¿Cómo lo puede meter en la cárcel? No hay testigos, no hay nada. Lo llevan a la corte, le preguntan a ver si hay algún testigo y no aparece nadie. Nadie lo acusa de nada, entonces dice, ¿pero qué estamos haciendo? Y lo mismo sucedería en el juicio. Traen un bebé y se le pregunta, al mismo demonio se le puede preguntar, al mismo diablo se le puede preguntar, ¿qué ha hecho este hombre que tiene un mes de vida, que ha tenido un mes de vida y ha fallecido en la tierra? Satanás, ¿qué hubiera dicho? Que se hubiera cerrado la boca si no tenía ningún pecado. No tenía malos pensamientos. O sea, era inocente. Estamos hablando de un estado de inocencia. No estamos diciendo que el niño era Dios. Estamos diciendo que estaba en un estado de inocencia. En un estado que no tenía capacidad para discernir entre el bien y el mal. Por eso Eva, la serpiente le dijo, no moriréis, sino que el día que comáis del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien del mal. Ahí perdió Eva. ¿Qué perdió? La inocencia. Quiso ser como Cristo. Tuvo discernimiento de lo que era bueno y lo que era malo. Cuando llegó a ese estado, entró en la esfera del pecado, digamos. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Suponer lo contrario es creer que se pueden salvar aparte de la cruz. El Señor nos libre, que eso es herejía. El Señor nos libre, eso es herejía. El que está diciendo la herejía es Él. Porque, y hace con el dedo ahí, y está totalmente equivocado el Señor. Los niños son salvos por eso mismo, porque son inocentes. Volvemos al punto de la inocencia. Lo que nos une con Dios es la inocencia. Como ningún hombre, como sabemos, todos los hombres tenemos la tendencia al pecado y ninguno es inocente cuando pierde la inocencia precisamente. O sea, que Adán y Eva dejaron de ser inocentes el día que perdieron la inocencia. El día que podían discernir lo que era bueno y lo que era malo. Podían separar. Entonces ellos tenían que elegir. Y como el hombre tiene una tendencia a elegir lo malo, el hombre pecó. Peca y pecará el día que tiene la capacidad de elegir lo malo conscientemente. Un niño está en un estado de inocencia y puede cometer pecado, pero no se le computa por estar en ese estado de inocencia. ¿Por qué? Porque un niño puede arrojar una piedra y lastimar a alguien. Es un pecado, por supuesto, pero el niño no lo sabe en su inocencia. Él cree que es un juego, él cree que
en su mente no tiene la capacidad para discernir lo bueno y lo malo. Eso es lo que se quiere decir. Él dice, estar fuera de la cruz no hay salvación. El Señor Jesús nos dice que los niños sí están salvos por causa de ser niños, por causa de su inocencia. La causa de la salvación es la inocencia precisamente. Nosotros somos salvos, no, por eso Cristo tomó nuestro lugar. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para hacernos, declararnos a nosotros inocentes. Y ese es el punto de la salvación, la inocencia. Si nosotros somos salvos, no es por nuestra inocencia, sino por la inocencia de Cristo. Pero los niños son salvos a causa de su inocencia, porque no tienen la capacidad de creer en la inocencia de Cristo. Eso es todo. Por eso la doctrina calvinista es falsa. Y este señor habla y está diciendo algo totalmente errado. Porque los niños son salvos precisamente por eso, por ser niños. Es decir, que uno puede entrar al cielo aparte de la cruz. Ay, pero yo ni quiero ni imaginarme eso. No sé que me caiga un rayo encima. Claro. No, vio que No le va a caer ningún rayo, porque Dios salvó a los niños debido a su inocencia. No lo vamos a repetir más. Y, a ver, ¿la puede leer usted, sí? Bueno, hay una pregunta que le hago. Con respecto a la depravación total, ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo que de los niños es el reino de los cielos? Primero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Cuando él dice dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, ¿a quién estaba hablando? A los niños, precisamente, a los padres o a las personas que llevaban a los niños en ese lugar, en ese momento, en ese tiempo. Déjenlo que venga. Y después el Señor hace la magna o la solemne declaración que de los tales es el reino de los cielos. Cuando habla no se lo impidan, no significa que ellos necesitan, todos los niños de la humanidad necesitan salvación, digamos, necesitan creer para ser salvos y que por medio del bautismo en agua son salvos. No estaba diciendo eso el Señor. Estaba diciendo que los que venían, le decía a los discípulos, dejad a los niños venir a mí, porque no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Él dice que los niños que van a Él pueden ser salvos, o son salvos los que van a Él. Y los que no van a Él, los que no pueden ir a Él, porque un bebé no puede salir de la cuna, irse y ir a Cristo, ir a Cristo, no puede, porque es bebé, porque no tiene la capacidad. ¿Cómo hace un bebé para ir a Cristo? Él dice, son salvos precisamente los que van a Cristo, llevados por su padre o por su pariente o por alguien. Pero si el bebé por sí mismo no tiene la capacidad, y los que no tienen la capacidad de ir, los que no creen, ¿qué culpa tiene el bebé que nadie lo llevó a Cristo? ¿Qué culpa tiene el bebé que él no tenía la capacidad de caminar, de moverse, de transportarse y escuchar el mensaje de Cristo? ¿Qué culpa tienen ellos? Porque el punto es, el día del juicio, ¿qué Dios les dirá a ellos? Y qué ellos le dirán a Dios, porque allí en 7:21 al 23 de Mateo dice que le reclamaron a Dios. Señor, hicimos esto, esto y esto en tu nombre. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. O sea que las personas van a poder hablar, van a poder alegar a su favor en el día del juicio. Y usted imagínese que los bebés también pueden alegar en ese día de pedirle explicaciones a Dios. Pero Señor, si yo no podía ir a ti, no podía ir, era un bebé, nadie me llevó, ¿cómo puede ser que me condenes por eso? Y Dios, ¿qué quería el Dios calvinista? Tendría que cerrar la boca. ¿Por qué? Porque es falso el Dios calvinista, es otro Dios, es un evangelio diferente la doctrina calvinista, es un evangelio diferente, es un evangelio terrenal, animal y diabólico, como dicen las Escrituras. Es un evangelio de esta tierra, no es el evangelio que trajo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue al tercer cielo y ahí Jesucristo le comunicó lo que es el verdadero evangelio, el evangelio que Pablo fue constituido como predicador, apóstol y maestro a los gentiles. No es el evangelio. Entonces vamos a continuar un poco más. Porque de los tales, ¿de cuáles? De los niños que van a Él. De los niños que van a Él. ¿Y de los niños que no van a Él?
Porque lo que pasa es que Cristo estaba diciendo de los niños que se estaban acercando en ese momento. Le decía, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. ¿A quién le estaba hablando? A los discípulos. ¿Qué pasa con los que no pueden ir a Él? Están condenados. Ese es el punto. Que los calvinistas condenan a los niños que no pueden ir a Él. Los que no van a Él son condenados. O sea, hacen acepción de personas. O siempre los calvinistas hacen grupos, los que son salvos y los que no son salvos. Los que fueron predestinados, en este caso, como dice el Señor, que todos los niños abortados, niños fallecidos, entonces fueron todos elegidos. Ellos hacen grupos, hacen acepción de personas. Y los que no pudieron ir a Él, o sea que un niño abortado no pudo ir a Él. ¿Y cómo está diciendo que los que solamente son salvos los que pueden ir a Él? Es una contradicción. Por eso no piensan, no razonan la doctrina. Ellos toman lo que dijo este, lo que dijo aquel, leen sus libros y de ahí sacan toda su doctrina, sin analizar. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hablamos anteriormente. Si ustedes supieran lo que significa misericordia, si ustedes conocieran, si ustedes hubieran palpado lo que significa misericordia, no condenarían a los inocentes. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios verdadero. Conocen a un Dios falso, un Dios de una doctrina falsa. Ese Dios es el que conocen. Ellos conocen a Dios no por una experiencia personal de haber creído en el Dios verdadero, sino por haber tenido un encuentro con una doctrina, con la doctrina calvinista, como en este caso, o la doctrina católica, que es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que esto está adornado con otros perfumes. Es el mismo muerto con otros perfumes. El catolicismo tiene un perfume, es un muerto con un perfume, y el calvinismo es otro muerto con otro perfume, se puede decir de alguna manera. O es el mismo muerto con distintos perfumes. Pero es el mismo muerto, para resumirlo y que quede más claro. O sea que es la misma doctrina que hace acepción de personas. Los que van a Cristo, los niños que van a Cristo y los niños que no van a Cristo. En realidad todos los niños están salvos. Todos los niños están salvos debido a su inocencia. Ese es el punto. O sea, Dios no hizo su sentencia sobre Adán y Eva hasta que pecaron. Mientras no pecaron no había sentencia, no había juicio, no había nada. Y un niño no tiene de qué ser acusado. Usted imagínese, lleva a un bebé a un juicio y le dice, queremos meter a este bebé en la cárcel. Ok, dice el juez, bueno, que vengan los testigos y de qué se lo acusa. ¿Y de qué se lo puede acusar? Que tomó la leche, que dijo ajó. ¿De qué se le puede acusar a un bebé? El juez lo miraría todo, pero llama a la seguridad y los manda a que los salgan todos afuera. No me hagan perder el tiempo, diría el juez. Y esto es lo que cree el calvinismo y lo que cree el catolicismo. Por eso son la misma doctrina. O sea, hablar del catolicismo, hablar del calvinismo es lo mismo. Es el mismo muerto con distintos perfumes, distintas flores, es lo mismo. O el mismo perro con distinto collar, como se dice comúnmente. O la misma mona con distinto vestido. Es lo mismo, o sea, en el fondo es lo mismo. Por eso Eva tomó del fruto, lo que tenía que haber hecho ella es partir el fruto. Lo que ella tenía en la mente que agregó ella, no comeréis el fruto ni le tocaréis. Sí que podía tocar el fruto, sí que podía revisar el fruto. Y ese es el punto. Que se puede revisar el fruto. O sea, Satanás ofrece un fruto, que es la doctrina. Lo que habló Calvino, lo que habló Lutero, lo que hablaron tanta gente en antaño, de 500 años para atrás, es el fruto que ofrece Satanás. El punto es que hay que tomar ese fruto y partirlo por la mitad para ver qué tiene el fruto. Si ese fruto, esa doctrina me dice que yo tengo que ser otro Cristo, o me salvo por medio del bautismo, me salvo por medio de las obras, me salvo por medio de la perseverancia, me salvo por todas esas cosas, es algo falso. Porque el único que perseveró, que fue santo, 3 veces santo, y caminó por esta tierra sin pecar, es Cristo, el único. Si usted quiere, como le dijo Satanás a Eva, no moriréis, sino que el día que comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, andar por esos pasos te salva, le quiso decir la serpiente. Si vos sos como Cristo,
te vas a salvar. Si vos perseverás como Cristo, te vas a salvar. Y la doctrina calvinista también tiene eso, de la perseverancia de los santos, dando alusión que tienes que ser otro Cristo para salvarte. No, para ser salvo solamente hay que creer. Por eso dijo el Señor en 5:24 de Juan, el que cree ha pasado de muerte a vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para eso Dios envió a su unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay más nada. Lo demás es cuento. Simplemente nosotros tenemos que creer en aquel que cumplió toda la ley. Y en este caso, nosotros, al ser culpables, se nos imputa la inocencia de Cristo, como dice en 5:21 de 2 de Corintios. Se nos imputa la inocencia de Cristo, porque nosotros somos salvos gracias a la inocencia de Cristo. Pero Satanás nos quiere hacer creer que somos salvos por nuestra propia inocencia cuando somos conscientes y podemos discernir entre el bien y el mal. El niño es inocente porque no puede discernir entre el bien y el mal. Por eso es salvo. Por eso es salvo. Están en un estado de inocencia. Nacen inocentes y están en un estado de inocencia. Como volvemos otra vez al mismo ejemplo del hijo del padre ladrón. ¿Qué culpa tiene el hijo que el padre sea ladrón? No lo pueden meter en la cárcel. Lo llevan al hijo al juicio y se le dice, ¿de qué se le acusa? Y no, es de nada. No, ¿hay testigo? No hay testigo. ¿Hay testigo que robó? No hay nadie. Entonces, por más que el padre sea ladrón, no pueden meter al hijo en la cárcel. ¿Por qué? Por su inocencia. Inocencia significa alguien que está sin culpa. Entonces, vamos a continuar para ir avanzando un poquito. ¿No le debemos presentar el evangelio a un niño? Sí, no, por supuesto. Y no sé si le debemos presentar el evangelio al niño. Entonces él dice, no debemos presentar el evangelio a un niño, significa, o sea, un niño necesita salvación. Es lo que está diciendo. O sea que hay que entender las cosas, lo que ellos quieren decir entre líneas. O sea, si hay que presentarle, por supuesto, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Por supuesto, todos sabemos eso, pero no significa que están condenados. Es lo mismo que habla el señor Toro, lo mismo que habla Díaz, habla Toro, es lo mismo. Es lo mismo. No tiene eso, es otra, lo dicen con otras palabras. Quizá Toro lo hace provocando, diciendo que los cristianos son tontos, que no entienden, etc. El tonto es él, por supuesto. Y este señor dice lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, si necesitan que se les presente el evangelio es porque necesitan salvación. Pero ¿cómo llegó para presentarle el evangelio a un bebé, a un niño recién nacido, a un bebé que ha muerto en la panza de su madre o que ha sido abortado? ¿Cómo hago? Es imposible. Primero que es un trabajo inútil porque son palabras que no va a comprender el bebé. Entonces vamos a continuar un poco más. Significa que el niño necesita salvación. Necesita salvación. Dice, significa, si yo te tengo que presentar. O sea, se contradice totalmente. Si él dice, al niño hay que presentarle el evangelio, es porque necesita salvación. Es lo mismo que dijo Toro. Cristo bendecía a los niños. Dice que tomándolo en los brazos, le imponía la mano y los bendecía. Dice, ¿por qué? Dice, Cristo bendecía a los niños, dice el cura Toro. Porque estaban malditos. Eso es lo que dice el cura Toro. Pero no, nosotros bendecimos a Dios, bendecimos a nuestros hijos. Y no significa que Dios está maldito, ni que nuestros hijos están malditos, o que las personas están malditas. Porque la palabra bendecir significa hablar bien, desearle prosperidad a una persona. Es bendición sobre bendición. ¿Qué tiene que ver que porque yo bendigo a una persona significa que la persona está maldita? Eso es lo que dice el cura Toro y lo que está diciendo entre líneas aquí también el señor Díaz. Que si los niños necesitan que se les predique el evangelio significa que están condenados. Pero Cristo no dice eso. Los niños no están condenados debido a su inocencia. O sea, a un niño de 5 años le puedo predicar el evangelio, le puedo hablar de Dios y el niño gozoso de conocer a un Cristo maravilloso, a un Cristo fantástico, un Cristo glorioso, digamos. No sé si sería la palabra exacta fantástico, pero de un Cristo grande, quiero decir, un Cristo extraordinario, un Cristo que se escapa la belleza de nuestra mente. Y porque yo he estado con niños muchos años y el niño no se lo puede culpar de nada. ¿De qué se lo va a culpar a un niño?
¿De qué se lo va a culpar? Es lo mismo, llegan al juicio y no tiene cargos. No tiene cargos un niño. Pero el Señor aquí día dice que un niño necesita que se le presente el Evangelio. ¿Por qué dice eso? Porque los niños que llegaban ahí, dice que Jesús los tomó en los brazos. ¿Cómo va a ser para presentarle el Evangelio a un niño? No. ¿En qué cabeza entra? Claro. Dice acá, predicador de Cristo. Ahí vamos un poquito más. A los que vivían en casa de Abraham. Bueno, ahí terminamos un poquito con el señor Néstor Díaz, que él decía que los niños, por un lado decía que estaban salvos debido a la elección. Y no, están salvos debido a su inocencia. O sea, todos los seres humanos estamos salvos debido a la inocencia. El niño está salvo debido a su propia inocencia, porque no tiene de qué culparse. Entonces, si vamos a Mateo 27, 27:4, vamos a ir rápido, que dice, la palabra dice, aquí habla Judas, y Judas dice, he pecado, dice versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, hasta Judas se sintió conmovido ante la condenación de un inocente. Ustedes observen que los calvinistas son peores que Judas, porque Judas por lo menos se conmovió. Los calvinistas no se conmueven ante la condenación de un niño. Son peores que Judas los calvinistas, por supuesto, porque tienen un Dios falso. Es un Dios falso, al igual que los católicos, tienen un Dios falso, un Dios que no es de la Biblia. El Dios de los calvinistas no se encuentra en la Biblia. Es un Dios absolutamente falso. Y dice que a un Judas, dice entonces Judas, el que le había entregado, Judas fue el que entregó a Cristo, viendo que era condenado. Aún a los ojos de Judas se le estremeció el corazón, viendo a Cristo condenado. Porque ¿qué veía Judas en Cristo? Cuando él vio que fue condenado, vio a un cordero inocente, vio a un bebé inocente. Es como ver a alguien, es como ver a un bebé condenado a la silla eléctrica, o a la horca, o a la guillotina, o ser arrojado a un horno de fuego. Cualquier ser humano se conmovería ante semejante injusticia. Y Judas vio eso. Vio la condenación de un bebé, vio la condenación de un inocente, vio la condenación de un cordero que no hacía daño a nadie, que no hizo daño, no hace y no hará daño jamás a nadie, que es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es lo que vio Judas. El calvinista ve otra cosa. O sea que los calvinistas son peores que Judas. Son peores. Ellos dicen que Judas no creyó. Y Judas creyó. ¿Por qué? Porque vio en el Cordero sangre inocente, la sangre de Dios. Por eso dice en 20:28 que a nosotros nos salvó la sangre de Dios. Entonces, Judas, que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Y la palabra inocente ahí es atzos, que significa pena o no culpable, o sea, no penable, impune y sin castigo. Así, esa era la sangre de Cristo, una sangre no culpable. Nosotros tenemos sangre culpable. O sea, recalcamos el punto de el niño. El niño tiene sangre, por supuesto, ya viene el pecado, venimos con la tendencia al pecado. O sea, Adán y Eva también tenían tendencia al pecado. ¿Por qué? Porque fueron sacados del barro. Ellos eran inocentes hasta que pecaron, la misma situación del niño. ¿Por qué? Porque tenían tendencia al pecado, porque pecaron. Si no hubieran tenido tendencia al pecado, nunca hubieran pecado. Pero como ellos eran hechos del barro, tenían tendencia ¿a qué? Al barro. Tenían tendencia a lo corruptible. Y el bebé también. El bebé nace en inocencia, pero tiene tendencia al pecado.
hasta que no aprende a discernirlo entre el bien y el mal, está en un estado de inocencia. Por eso volvemos a repetir lo de los niños que no tienen capacidad, o las personas que no tienen capacidad de discernir entre lo bueno y lo salvo, están en un estado de inocencia, no son culpables delante de Dios. Eso es lo que se entiende en la Escritura, que Dios es un Dios que no condena a los inocentes. Ese es el punto, ese es el verdadero Dios, un Dios misericordioso, un Dios grande, un Dios poderoso. Entonces, dice, he pecado entregando sangre inocente. La palabra es azos, que significa impune, indemne, sin daño. Sin daño. O sea, es una sangre que no hace daño. Que no ha recibido, ningún daño a pesar de haber estado en peligro. O sea que la sangre de Cristo, el estado de Cristo, a pesar de haber estado rodeado de pecado, de hombres pecadores, Él tenía una sangre inocente. Y es lo que vio Judas. ¿Judas qué vio? Vio, se puede decir, si lo hablamos, si podemos hacer una figura, vio un bebé. La inocencia de un bebé. Vio la inocencia de alguien que no podía hacer daño, vio la inocencia de un corderito. ¿Qué daño puede hacer? Entonces él se sintió remordimiento, sintió arrepentimiento, Judas, ante esa condenación de parte de Pilato y de parte de los romanos, de condenar a Cristo a la muerte y muerte de cruz. Entonces, si Judas pudo ver sangre inocente, los calvinistas no pueden ver sangre inocente en los bebés. O sea, inocencia, sin pecado. Inocencia significa sin pecado, sin culpa. Porque si usted lo lleva al juicio al bebé, ¿de qué lo va a acusar? Ni el diablo lo puede acusar, usted imagínese. ¿Por qué? Porque el diablo es un acusador, pero ¿de qué acusaría a un bebé? ¿De tomar la mamadera? ¿De qué lo va a acusar? Por eso la doctrina calvinista es falsa. Y ahora vamos a ver lo que dicen estos señores, pero vemos en 7.26, vamos a ver lo que es la palabra inocencia o inocente. Dice en Hebreos 7.26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí cuando la palabra inocente significa akakos, que es no malo. Nos convenía y está hablando de Cristo acá, está hablando de Cristo. Inocentes, akakos, que significa no malo, que no sospecha, ingenuo, y es toda la figura de un bebé, digamos. Ingenuo, que no sospecha, que él, un bebé no está pensando que le van a dar algo malo, que no abriga maldad. O sea, un niñito ya más o menos está en brazos, pero se le acerca un tío o el mismo padre, se le acerca y le agarra la nariz, se la retuerce así, y está en un estado de inocencia. Está haciendo algo travieso, pero si yo agarro y le retuerzo la nariz a otra persona, va a decir, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo como una maldad, digamos, o sea, porque uno ya es grande y sabe que eso no se tiene que hacer, pero un niño lo hace por su estado de inocencia. Entonces, es alguien que no abriga maldad. Si él le retuerce la nariz a un tío o a su propio padre, no abriga maldad en ese gesto. Si se le acusaría a un bebé en el juicio delante de Dios y se le acusa, ¿cuál es el pecado de este bebé? No, que le retorció la nariz a su tío. Y Dios, con todo el respeto que me merece el Señor, se reiría Dios. Se reiría Dios ante esa acusación, por supuesto. Por eso el diablo ni se atreve a acusar a los bebés, porque Dios se reiría del mismo diablo en la cara. Entonces, ¿qué significa ahí inocente en 7.26 de Hebreo? Que no abriga maldad, sencillo, cálido, sin falta, sin malicia, confiado, sin culpa. O sea, un bebé va confiado. Si hay alguien confiado en esta vida, o si podemos ver a alguien confiado, es un bebé, con sus padres, rodeado por su familia. Está confiado el niño, está confiado.
carente de sospechas, o sea que no sospecha de nadie, siempre tiene una mente pura, porque como dijimos, la mente recibe todo como verdad. O sea que el ser humano va perdiendo esa inocencia a medida que va pasando el tiempo y va entrando en un estado de el discernimiento entre el bien y el mal, de elegir lo bueno y lo malo. Que no tiene mancha, libre de mezcla con el mal, exento de mal, ingenuo. Yo en mis años de vida he tratado con niños teniendo estudios con niños, enseñándole la palabra niños. Después, cuando mi hijo jugaba al fútbol, tuve relación, digamos, de tratarlos, de enseñarles, de hablarles. Y no hay nada más maravilloso que hablar con mentes puras, con gente, digamos, con personas que lo miran a uno con pureza, sin sospecha. Ellos están confiando en lo que uno les dice. Así es un niño, y Dios no condena eso. Dios nunca va a condenar a un niño, porque el mismo Señor Jesús le dijo, de los tales es el reino de los cielos, porque ellos son exentos de mal, son ingenuos, hasta que entran, por supuesto, en la etapa de discernir el bien y el mal. Entonces en Génesis 24, donde habla allí de Abimelech, es donde Dios no condena a Abimelech. Dice, más Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? O sea que Abraham había dicho que Sara era su hermana, por lo tanto Abimelech, cuando llegaba algún extranjero y le gustaba alguna mujer, se la llevaba para su harem. Entonces Abimelech la llevó a Sara para su harem, pero no la tocó. Entonces Dios le advirtió por medio del sueño a Abimelech que si no dejaba a la mujer de Abraham, sería castigado. Pero Abimelech alegó que le dijo, no la he tocado, soy inocente. Y Dios no lo condenó a Abimelech. ¿Debido a qué? A su inocencia. Aquí la palabra que se usa del hebreo es sadik, que significa derecho, justo o recto. O sea que Abimelech era derecho, o sea que un hombre que caminaba derecho era justo y era recto. O sea que era una persona justa en el sentido de que él no había tocado a Sara, que era un hombre honorable, porque él no sabía que era la mujer de Abraham. Porque si era la mujer de Abraham, no la hubiera tomado. Usted fíjese lo que era. O sea, en ese estado de inocencia de Abimelech, porque no era culpable. O sea que Dios es un Dios justo que no va a condenar a alguien que es culpable. Esta palabra también significa que tiene una causa justa, una persona sin culpa, piadoso, leal, que procede con justicia. O sea, el proceder de Abimelech era un proceder justo. Por eso Dios no lo condenó. La devolvió allí a su marido, porque Abraham le había mentido, le había dicho que era la mujer que era la hermana, cuando en realidad era la mujer, Sara. Entonces, como los niños no se pueden identificar con Cristo, Cristo se identifica con ellos, haciéndose cargo de su salvación debido a su inocencia, a su estado de inocencia. Así que dice Mateo 12:7, que vimos la palabra de, si supieras lo que significa misericordia, no condenarías a los inocentes. Dice, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Ahí la palabra supieseis, que es ginosco, significa conocer, saber, notar, reconocer, sentir, tener, entender, llegar al conocimiento. O sea que los fariseos no llegaron al conocimiento de lo que significa misericordia. Es lo que les reprocha el Señor. Ustedes no conocen, ustedes no palparon, ustedes no tuvieron la experiencia de conocer lo que es la misericordia. Por eso condenan a los inocentes. Por eso están condenando a mis discípulos, porque están comiendo en el día de reposo. O sea que Dios
pasa por alto, como hablamos en otros videos, la ley que dice, la dijo el apóstol Pablo, la dijo el mismo Señor Jesucristo: el que crea pasó de muerte a vida, el que rehúsa creer ya ha sido condenado. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Dios pasa por alto esa ley porque hay una necesidad. La necesidad del niño es que el niño sea salvo. Pero como él no tiene la capacidad de creer o rehusar creer, el Señor lo tiene salvo, debido a su inocencia, debido a su falta de pruebas en su contra. Eso es todo. No hay pruebas en contra del bebé. Entonces, si ustedes conocieran eso, como dice, si ustedes supieran, aprender a conocer de Ginosco, darse cuenta, cerciorarse, estar tomando conocimiento, conocer por experiencia y observación. O sea que los fariseos, al igual que los calvinistas, no tienen una experiencia con respecto a lo que es el Dios de misericordia. Ellos conocen un Dios tirano, un Dios que condena, un Dios que no tiene misericordia, un Dios déspota. Ginosco significa obtener el saber por medios propios, o sea, por experiencia propia. O sea que los fariseos no tenían la experiencia propia de conocer al Dios de misericordia. Ellos conocían al Dios de la ley. No tenían un conocimiento del verdadero Dios, que es el Dios de la misericordia. O sea, Dios es justo y Dios no va a condenar a alguien que no tiene pruebas en su contra. O sea, algo que se le pueda condenar. Porque así va a ser el juicio. ¿Cuáles son las pruebas en contra? Y se va a presentar el diablo y se puede presentar cualquiera que nadie le va a... No hay ninguna prueba contra un niño que ha fallecido en el vientre de su madre, o al nacer, o siendo niño. No hay pruebas. Entonces, estar familiarizado con, o sea, con el conocimiento de conocer la misericordia, la compasión, aprender para saber a través de la experiencia personal, reconocer e indicar que uno sabe algo. Eso es lo que la palabra que dice si supierais, o sea, usa la palabra ginosco, si supiere. ¿Qué significa misericordia? La palabra misericordia es eleos, que significa compasión, humana o divina, piedad, manifestación externa de la compasión. O sea, la misericordia es la manifestación externa de la compasión. ¿Pero qué es la compasión? La compasión conjuga la empatía y la comprensión hacia los sufrimientos de los demás. Eso es la compasión. O sea que aquí esta gente, los calvinistas y los católicos, no tienen empatía, no se ponen en lugar ni en la piel de un bebé, ni siquiera de sus propios bebés, de sus propios hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, lo que sea. No se ponen en la piel de ellos o en la piel de aquellos que han fallecido. No se ponen, ¿por qué? Porque no tienen empatía, no tienen compasión, no se ponen en el zapato y en el lugar del otro. Por ellos dicen y ellos creen que la salvación es por medio de una elección, como dice acá el Señor. ¿Y cómo sabe que el bebé está elegido? ¿Cómo sabe? Cristo lo dijo, de los niños es el reino de los cielos. De los niños lo ha decretado el Señor. Si se puede decir un decreto, eso es un decreto. Cristo lo ha decretado. ¿Por qué? ¿Debido a qué? A causa de su inocencia. A causa de ser niños. Ese es el motivo de su salvación. No es que fuera de la cruz. La cruz es un instrumento para la salvación. Lo que nos salva a nosotros es la inocencia de Cristo. Y al niño lo salva su inocencia porque no hay de qué inculparlo. Porque Dios, el punto es que Dios no condena a los inocentes. Por eso el Señor dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Si supieres lo que significa, si conocieras por experiencia propia lo que significa misericordia, no condenarías a los inocentes. La palabra compasión conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás. O sea que a esta gente no le importa si un bebé va al infierno o va al lago de fuego toda la eternidad. No le importa. Ellos dicen, tienen que creer. Pero no pueden creer, entonces hay que bautizarlo en agua. ¿De dónde sacaron esa locura? No, Cristo no dijo los niños son salvos por medio del bautismo en agua. Él dijo son salvos debido a su inocencia. Entonces,
Sufrir juntos significa compasión. Es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. O sea, los fariseos tenían, al igual que los calvinistas, están separados, digamos, del que sufre. Son gente que no tienen compasión, no tienen ese contacto con el que sufre, y en este caso con un bebé, no se ponen en el lugar del bebé. Compasión es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otra persona cuando se enfrenta a él. O sea, Cristo lo dejó bien claro, que los niños son salvos. ¿Por qué? Porque no tienen pecado. Y porque usted imagínese un bebé que lo traen a la presencia de Dios el día del juicio, y el bebé no entiende nada. Ve un lago de fuego y el bebé no entiende nada. Y Dios le habla y el bebé mira para todos lados. ¿Pero qué pasa acá? Y Dios lo está acusando de pecados que no cometió. Ese es el Dios calvinista, que acusa a bebés que no han cometido pecado. Entonces, la compasión nace del reconocimiento de que en una cierta situación hay sufrimiento, y ese sufrimiento nos importa. O sea, tanto al católico como al calvinista no le importa el sufrimiento de un bebé. No le importa. ¿Por qué no le importa? Porque practican el bautismo de infantes. Al practicar el bautismo de infantes está diciendo que hay otros bebés que no se bautizan y que están condenados. Es eso. El bebé no necesita ningún bautismo. El bautismo es una identificación simplemente, no salva a nadie el bautismo. El bautismo no es como un documento de identidad. Un documento de identidad, por más que haga 10 documentos de identidad, y las personas que están en esos documentos no han nacido o no existen, ¿de qué vale? Son documentos nomás, las personas no existen. Por más que la persona se bautice, si no ha creído, no tiene ningún valor eso. Es como hacer documentos a personas que no existen. Es lo mismo. Entonces, pero la compasión va más allá de la empatía. Incluye la atención y la motivación para aliviar ese sufrimiento o prevenir el sufrimiento futuro. Es lo que hizo Cristo. Tuvo compasión, tuvo misericordia de los bebés. Porque los bebés, al no tener capacidad para creer o desear creer, ya Cristo previno todo eso y los declaró salvos. Salvos. Tanto que los calvinistas hablan de decreto, no creen en el decreto de que Cristo los tiene a los niños salvos. A todos los niños. Y no por elección, digamos, por una preelección ante la fundación del mundo. Los tiene salvos debido a su inocencia. Condenar. La palabra condenar es katadikazo en el griego, que significa sentencia contra. O sea, no condenarías a los inocentes. A la palabra condenar, que significa pronunciar culpable. O sea que los fariseos tenían culpables a los discípulos. Jesús los tenía inocente a los discípulos porque creían en el inocente, en Cristo. Por eso nosotros somos inocentes porque creemos en el inocente. Y esa inocencia se nos imputa a nosotros, como dice en 5:21 de 2 de Corintios, que el que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para declararnos inocente a nosotros. Entonces, porque Él se llevó nuestros pecados, y al llevarse nuestros pecados quedamos inocentes, o sea, se nos trasladó la inocencia a nuestra vida, a nuestra alma. La palabra condenar es pronunciar una sentencia contra alguien. Ejercer derecho o ley en contra de alguien. Pronunciar juicio, sentencia judicial y condena. Pronunciar por sentencia judicial que alguien tiene culpa y por eso tiene que recibir un castigo o pagar una multa. Cuando Cristo les dice, no se lo impida, está queriendo decir, no impidan a los que no tienen castigo. No los podían tocar. O sea, una persona inocente, ¿quién lo puede? Yo salgo a la calle o cualquier persona que no ha cometido delito y la policía pasa al lado de nosotros y no nos toca. ¿Por qué no nos toca? Porque no hemos cometido delito. Y es lo mismo que pasaba aquí con los niños. El Señor le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque ellos están exentos de castigo. Ellos están en la esfera de la salvación. Ellos están en la esfera de la inocencia. Aún no tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal.
Por eso están salvos, debido a su inocencia, debido a su niñez. La palabra ahí, no condenarías a los inocentes, por eso él tenía como inocentes, lo tenía David, lo tenía a los sacerdotes, lo tenía allí a los discípulos, los tenía inocentes, Cristo. ¿Por qué? Porque creían en el inocente. Entonces, la palabra inocente, que es anaitos, que significa sin culpa. O sea, Cristo decía que los discípulos no tenían culpa. Sin crimen, o sea, un bebé, ¿a quién puede? Sin motivo ni asunto, no hay motivo ni asunto, o sea que Dios, por eso dice que el Señor clavó allí todo el acta de los decretos que nos era contrario, o sea, todos nuestros pecados no fueron, se los llevó Cristo en su cuerpo. Entonces nuestro legajo, digamos, no está en blanco, no somos inocentes, es lo mismo que un bebé. Lo lleva a juicio un bebé y dice, bueno, ¿cuáles son los cargos? ¿Qué va a presentar? Un papel en blanco. Sin cargo, sin causa, sin delito, sin acusación, o sea que ni el diablo los puede acusar. Aunque el diablo acusa, está en blanco. Por más que venga alguien, lleva al bebé al juicio y venga alguien y lo acuse, no hay pruebas, no hay testigos, no hay nada. Por más que lo acusen, ni lo acusen, no puede ser condenado. Entonces se le dice al acusador, tráigame las pruebas. No tiene pruebas. El diablo es un acusador, por supuesto. Los calvinistas católicos son acusadores, que acusan a un bebé que si no se bautiza, tiene la mancha del pecado y por lo tanto no están salvos. Entonces, inocente es una persona crédula, o sea que cree, es un estado de culpa del alma, un estado sin culpa del alma, es está exento de culpa o de un delito o de una mala acción, o sea, no tiene culpa. La inocencia es candor, sencillez, ingenuidad, el que no perjudica, el que no hace daño, es aquel que está libre de culpa, que carece de malicia y es fácil de engañar. Los niños son fáciles de engañar, por eso los niños son sagrados. Los niños son la inocencia, digamos, por eso son salvos. Que carece de malicia y es fácil de engañar, falta de pecado, crimen o falta. Entonces, vamos por ahí, que el señor, aquí calvinista, ha dicho que los niños necesitan el evangelio. Cuando dice eso es lo mismo que dijo Toro. Los niños necesitan ser bendecidos porque están malditos. Y si el señor Díaz dice que los niños necesitan que se presente el evangelio, significa que está diciendo que los niños no son salvos. Vamos a escuchar un poco más lo que dicen estos señores. Creo que uno es el señor Padilla y el otro no sé cómo se llama, el más moreno, pero son calvinistas y están hablando del bautismo de niños, que ellos creen, al igual que los católicos, que la circuncisión el bautismo es lo mismo que la circuncisión. O sea, la circuncisión que Dios le ordenó allí a Abraham en 7:10 en adelante es la señal del pacto. Entonces ellos creen que tiene que haber en el cristiano una señal del pacto, y esa señal del pacto es el bautismo en agua. Es lo mismo que creen los católicos. Es el mismo muerto con distinto perfume. Es una sombra, una figura de la salvación del hombre. O sea, la circuncisión era cortaban el prepucio del miembro masculino de los descendientes de Abraham, una señal del pacto. El punto es que ahora eso, digamos, si se puede decir de alguna manera, eso era algo, una sombra y figura de la salvación. O sea, si un descendiente de Abraham, un israelita, un judío, era circuncidado, significaba que esa señal era que pertenecía al pueblo de Dios. Entonces ellos dicen, estos calvinistas, que esa señal del pacto ahora es el bautismo. Habla de bautismo, pero lo que no entienden es que es el bautismo en Cristo. O sea, hay una circuncisión
no hecha de mano, y ellos creen que la señal es hecha de mano. Creen lo mismo que los católicos. Vamos a escuchar un poco lo que dicen. Descendencia de Abraham. Y que ese pacto sería perpetuo. Y también dice, ese pacto sería perpetuo. O sea, se toman del pacto allí que Dios hizo con Abraham, que era el pacto por medio de la señal de la circuncisión. Y que ese pacto era perpetuo. Como antes, debemos decir que antes eran todos tipos y figuras de Cristo, de lo que es la salvación. Lo que habla ahí de la circuncisión significa que a partir de que el israelita era circuncidado, quería decir que era la señal de que eran hijos de la promesa o eran parte del pueblo de Dios. Nosotros también, el día que creímos, fuimos circuncidados. O sea, hay una señal en nuestra vida y esa señal es el bautismo, pero el bautismo en Cristo. Ese es el punto. Que antes era una sombra y figura, o sea, algo que uno podía ver, pero era una sombra y figura de lo que iba a venir. O sea, la regeneración de los hombres por gracia, por medio de la fe y no por obras, que es la salvación. Entonces, ellos dicen, igual que los católicos, volvemos a repetir, los católicos creen lo mismo, que la circuncisión es sombra de algo simbólico. O sea que es como que sombra de otra sombra, o tipo de otro tipo, sí. El bautismo en agua es simplemente el reflejo de una realidad, nada más. O sea, es algo simbólico, como lo dice aquí el calvinista también a lo último, cuando termina el video, dice que el bautismo es algo simbólico. Está diciendo exactamente lo que dice el cura Toro. Hace toda su exposición diciendo que el bautismo del niño salva y cuando termina la exposición dice que es simbólico. Entonces, si es simbólico, no es real. Es simbólico, es solamente un reflejo de una realidad. Si usted habla con una sombra, usted está medio que si usted viene a hablar conmigo y se pone a hablar con mi sombra, significa que una tuerca no está bien ajustada. Es lo mismo que un reflejo en un espejo. Estoy yo y está en un espejo y usted se pone a hablar con mi reflejo en vez de hablar conmigo, algo no anda bien en usted. Y es lo que pasa aquí con la doctrina calvinista y la doctrina católica. Ellos dicen que salva, pero a la vez dicen que es simbólico. O sea que a ellos los salva la sombra, a ellos los salva el reflejo, a ellos los salva una imagen. No los salva la realidad. Vamos a escuchar un poco lo que dice. Bajo esa señal de Génesis 17. O sea, la señal dice que de Génesis 17 ahora es el bautismo en agua. El punto es que una sombra no puede ser sombra de otra sombra o de un símbolo. Una sombra es sombra de una realidad, de una persona, de algo verdadero. O sea, está usted y está su sombra. Su sombra es sombra de usted, no es sombra de otra sombra, o de algo simbólico, o de algo que no es real. La sombra es sombra de una realidad. En este caso, la circuncisión es sombra de la regeneración del hombre por gracia por medio de la fe. O sea, hay una circuncisión el día que usted cree. O sea, hay un corte. Y ahora lo vamos a... Entonces ellos dicen que una señal es la sombra de otra señal. No puede ser. Una sombra no puede ser sombra de otra sombra. O sea, una sombra es sombra de algo verdadero. Eso verdadero es la regeneración del hombre, la salvación del hombre. Pero como no tienen comprensión de lo que es la salvación, y como son católicos, digamos, los calvinistas son católicos, son reformados, católicos reformados, tienen doctrina romana. Y eso es lo que hay que entender y lo que hay que comprender. 7:13. Ahora, llegar al Nuevo Testamento, hubo un cambio, hermanos. Hubo un cambio. O sea, eso es lo que dicen, que hubo un cambio de señal. Antes había que circuncidarlo al varón, cortándole el prepucio, sacando de la carne, que no es otra cosa que la figura de la circuncisión en Cristo, que cuando creemos hubo un corte, una circuncisión donde se separó el alma de la carne. O sea, la carne, los pecados de la carne ya no pueden condenar más al cristiano. Entonces hubo un corte, una circuncisión. O sea, circuncisión significa cortar en derredor. O sea que se sacó la parte, como dice allí en Colosenses, que ahora lo vamos a leer, que ahora lo van a tocar.
que fue una circuncisión no hecha a mano, donde se echó fuera, dice, echó lejos el cuerpo pecaminoso carnal para darnos salvación. ¿Por qué? Porque la carne sigue pecando. Eso, el prepucio lo que significa es la suciedad, donde se junta toda la suciedad del hombre. Entonces al cortarse eso, se libera y hay una limpieza, una higiene espiritual. Y es lo que pasó con nosotros el día que nosotros creímos. Se cortó lo que juntaba la mugre, lo que juntaba el pecado, que es nuestra carne. Porque la que peca es la carne. Entonces, toda esa mugre que se juntaba en nosotros, en nuestra carne, porque el apóstol Pablo dijo, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Pero daba gracias por la circuncisión, que fuimos librados de este cuerpo de muerte para que no seamos condenados, porque dice, hay una ley en mí que quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay una ley en mi cuerpo, esto es en mi cuerpo, dice que se revela a la ley de Dios. Y esa es la circuncisión no hecha a mano. Entonces hubo todo un corte alrededor de nuestra alma o de nuestro espíritu para ser nuevas criaturas o para ser regenerados. O sea, los pecados de la carne, los pecados ya no nos pueden condenar. ¿Por qué? Porque fuimos circuncidados. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos al pueblo de Dios por medio de esa circuncisión no hecha a mano. Pero el calvinista cree que esa circuncisión es el bautismo. Ahí la palabra del Señor dice bautismo, pero bautismo en Cristo, porque algo material no puede limpiar algo espiritual, que es el pecado. O sea, pertenecer al pueblo de Dios, yo no pertenezco por bautizarme en las aguas, yo pertenezco por haber creído. Bautizarme en las aguas es solamente un reflejo de lo que ha sucedido en el mundo espiritual, la circuncisión espiritual. O sea, yo he muerto y he resucitado juntamente con Cristo. Cuando creí, se hizo efectiva esa salvación, porque dice que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección, como dicen 6, 3 y 4 de Romanos, fuimos bautizados en su muerte y su resurrección. Pero ¿cómo es posible si Cristo murió hace 2000 años? ¿Cómo que yo fui sumergido en su muerte, metido en su muerte y en su resurrección? Eso es por medio de la fe. Cuando yo creo, eso se hace efectivo. Cristo dice que vino a quitar el pecado del mundo. El que cree se salva y el que no cree no se salva. Eso es todo, no hay más nada. Entonces, vamos a Colosenses, que es lo que van a tocar, y con esto terminamos. Hay mucho para hablar, pero vamos a ir tocándolo lo más rápido que podemos. Vigente, más la forma no. De la circuncisión cambió al bautismo. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 2, 11 Dice y 12. que la circuncisión cambió al bautismo. O sea, de una sombra cambió un símbolo. ¿Cómo es? No, una sombra es sombra de una realidad. Esa realidad es el bautismo en Cristo. Es la circuncisión no hecha a mano. Esa es la realidad. No el bautismo en agua. El bautismo en agua es solamente el reflejo de la realidad o el símbolo de la realidad. Entonces dice, y acá van a leer, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y el bautismo en agua, ¿cómo es hecho? Hecho a mano. Entonces si dice que no es hecho a mano, ¿cómo que dicen que es hecho a mano? Porque un bautismo tiene que tomar a un bebé o a una persona mayor. También hablé de un bautismo en agua, que el bautismo en agua no salva. ¿Por qué? Porque el agua natural, el agua física, no puede limpiar algo espiritual. Porque usted tiene una mentira, por más que se bañe todo el día, eso está ahí. No puede lavar, puede sí lavar la suciedad física, digamos, pero no la suciedad espiritual. Y esta gente confunde al pueblo de Dios porque los calvinistas están metidos dentro del pueblo de Dios. Los católicos están afuera, pero los calvinistas están adentro, y ese es el problema, que se han metido, se han infiltrado. Si me pueden acompañar. Ya está aquí ahora. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Claro, y eso es lo que no entienden ellos. Que fue una circuncisión no hecha a mano. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo espiritual. Que el día que nosotros creímos, hubo una circuncisión que no fue por el agua, sino que fue por un agua espiritual, como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Hablando de una endiadis, donde hay dos nombres que hacen una figura, agua, espiritual. Este es necesario nacer del agua y del espíritu. No está hablando de un agua natural. ¿Cómo Cristo va a decir que los pecados van a ser limpiados o necesitan nacer de nuevo con agua natural? Es una locura. ¿Cómo Cristo, siendo Dios perfecto,
va a decir semejante locura? Eso lo puede creer un católico, un calvinista, pero un cristiano no. Una persona que se le ha predicado el verdadero evangelio, no. Te es necesario nacer de un agua espiritual. O sea, está diciendo que te necesitas ser lavado de un agua espiritual. No de un agua material, porque el agua material, por más que te metas en el océano Pacífico o en el océano Atlántico, donde sea, no vas a ser limpio de tus pecados. O te bautices 10 veces por día, no vas a ser limpio de tus pecados. La única manera de ser limpio de tu pecado es nacer de nuevo por medio de un lavamiento, de un agua espiritual. Juan el Bautista le dijo, el que viene tras mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, dando alusión de un espíritu purificador. De algo que realmente purifica el alma, que lava el alma. Entonces, leemos en 2:11 que dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Lo dijo el mismo calvinista y no lo entienden. Igual que un católico. Puede leer 10 veces, 10 millones de veces el versículo y no lo entiende. ¿Por qué? Porque hay que creer en el Dios verdadero. Serán perdonados nuestros pecados. Vendrá el Espíritu Santo y nos iluminará para entender y conocer al verdadero Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No son carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está. Cuando habla que dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, el agua tiene la capacidad de echar fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Obviamente que no. El único que puede hacer eso es un agua espiritual, es una operación del Espíritu Santo, como dice en 3:5 allí de Tito. Es una operación espiritual, porque dice que en la circuncisión de Cristo, la palabra circuncisión significa cortar en derredor, o sea, se nos cortó el cuerpo carnal pecaminoso. Se nos echó fuera, así como volaba el prepucio, se puede decir de alguna manera, o se habrá quitado el prepucio. Ese prepucio volvía a la tierra, digamos. Todo lo que juntaba la suciedad del hombre caía a la tierra y se perdía. Y esa es la circuncisión. La circuncisión en Cristo se hizo un corte alrededor, echando fuera el cuerpo carnal y pecaminoso. Todo lo que juntaba la mugre del pecado fue echado fuera. Por eso el Señor dijo, si no creen, en sus pecados permanecen. Si ustedes no se lavan con el agua espiritual que yo ofrezco por gracia, por medio de la fe, van a permanecer en sus pecados. Lo mismo decirle a una persona, si usted no se baña, va a permanecer sucio. Si usted no se lava con agua natural, si hablamos de lo natural, usted va a estar sucio. Pero si usted se lava, va a estar limpio. Y en lo espiritual es lo mismo. Si ustedes no creen, van a estar sucios. Si creen, van a estar limpios. Si se bañan con esa agua espiritual, van a estar limpios. Pero es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces, dice, sepultados con él en el bautismo. Y ahí es donde viene la confusión de esta gente. ¿Por qué? Porque no creen en el Cristo verdadero. O no han sido enseñados en el Cristo verdadero. No han sido enseñados en la verdadera doctrina, que son las Escrituras. Al irse ellos a mandamientos de hombres, a pensamientos de hombres, como en este caso los calvinistas, o luteranos, o lo que sigan cualquier hombre, van a caer en el error, porque el hombre se equivoca. El único que no se equivoca es el Espíritu Santo, que nos guía, nos lleva a la sana doctrina. Por supuesto que ningún hombre tiene la doctrina acabada y perfecta, porque no nos alcanza la vida para examinar cada versículo de la Biblia y entender a cabalidad todo, porque nos llevaría, por eso tenemos toda la eternidad para seguir conociendo a Cristo. Pero el Espíritu Santo a través de los años nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso dice que él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para adoctrinar a los cristianos, al conocimiento de Cristo, a llegar a un conocimiento cabal del verdadero Dios, para que no seamos niños frustrantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, siguiendo la verdad en amor. Nosotros seguimos a Cristo, no seguimos a los hombres, seguimos la verdad en amor. Dios pone maestros, grandes maestros en nuestro camino, para que podamos comprender, nos puedan enseñar la doctrina. Entonces,
¿Podemos escuchar un poquito más? Así es. Muchos me he encontrado, ¿no? Algunos comentarios de hermanos bautistas que este versículo no se refiere a eso, ¿sí? Que nosotros supuestamente estamos distorsionando este versículo, que este versículo no está enseñando que hubo un cambio de la circuncisión al bautismo, pero mis hermanos, si Exactamente. Están distorsionando el versículo. Igual que los católicos, dicen que ese es el bautismo en agua, y cuando en realidad es el bautismo en Cristo. Eso es lo que tienen que entender, que hay un bautismo espiritual. Ellos creen que hay un solo bautismo. Por supuesto que tienen que ustedes en dado caso fallan en eso, real. Yo les recomiendo que vayan al comentario de John MacArthur. Él mismo reconoce que sí hubo un cambio de la circuncisión al bautismo. Él mismo en su comentario, en su... Observen lo tremendo que dice. Un hombre tan reconocido como John MacArthur dice que pasó de la circuncisión material al bautismo material. O sea, la locura que dice esta gente. O sea, estudiaron tanto para decirlo, esta locura. MacArthur, que es un reconocido calvinista, dice que la circuncisión, lo que dicen estos señores, la circuncisión material se reemplazó por el bautismo material. Antiguamente lo que eran todo tipos y figuras en el Antiguo Testamento. Y hacer sombras y figuras tiene que venir la realidad. En la circuncisión, digamos, física, es la sombra de una realidad espiritual. La circuncisión física de Abraham, los israelitas y los judíos, no puede ser la sombra de un símbolo. No puede ser. ¿Por qué? Porque su sombra es sombra de usted, no de un símbolo. Y la circuncisión material es sombra y figura y tipo de un antitipo, que es la circuncisión espiritual, la circuncisión de Cristo, que ha hecho un corte y ha echado fuera el cuerpo carnal pecaminoso. ¿Para qué? Para que no seamos condenados. Entonces, vamos a escuchar un poco más. Hace pues este comentario, sí, de que sí hubo un cambio, de que antes se hacía antes era la circuncisión y ahora es el bautismo. Algo que quiera agregar. Ahí lo dejó claro. Antes era la circuncisión, ahora el bautismo. Usted observe que cambiaron algo físico por otra cosa física. O sea, una sombra es sombra de otra sombra, se puede decir, o sombra de algo simbólico. Por supuesto que está errado, ¿no? Si la circuncisión es algo físico, tiene que ser la sombra de algo real, de algo espiritual. O sea, todo lo que es el Antiguo Testamento son todas sombras y figuras. Pero cuando vino Cristo, vino la realidad. Y la realidad es algo espiritual. O sea, todo lo que usted puede ver físico es el reflejo de algo invisible. Como lo conté de esa película del hombre invisible, que era invisible para todos, pero cuando él se ponía frente a un espejo, el espejo le reflejaba su imagen, su figura. Esto es lo mismo. O sea que lo real es lo que no se ve. Y lo que se ve es lo simbólico o la figura o el tipo. Es simplemente eso. Cuando nosotros todo lo que vemos con nuestros ojos carnales es lo invisible en el mundo espiritual. O sea que el bautismo en agua es solamente el reflejo de algo espiritual, de algo invisible que ha sucedido el día que nosotros creímos. Nosotros no somos salvos el día que somos bautizados. Esta gente cree que son salvos el día que se bautizan, que bautizan a un bebé porque dieron toda su exposición de que los israelitas llevaban a su bebé para ser circuncidados. Pero solamente una figura. O sea que no, las mujeres no eran circuncidadas, o sea, solamente los varones serían salvos. Es solamente una figura, un tipo de la salvación, de la regeneración del hombre por medio de la fe. O sea, Abraham tenía fe, los padres tenían fe y eran circuncidados. O sea, es por medio de la fe. Es una sombra, es un tipo, simplemente. No es una realidad, si se puede decir. O sea, ellos sí pertenecían al pueblo de Dios por medio de la circuncisión. Nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios por una circuncisión, y es la circuncisión de Cristo. Esa circuncisión dice que no es hecha a mano. Si no es hecha a mano, significa que es invisible. La salvación es invisible. El día que usted creyó, ¿quién vio algo? Nadie vio nada. Nadie vio nada. Tiene que ser algo como le pasó a Pablo, que hubo una luz, etc. Pero dice que los demás no vieron nada.
La vio Pablo, dice que habló con el Señor, etc. Cayó por tierra. Pero la gente no vio nada, digamos, en el sentido, no vio una mano que cortaba. Yo en mi experiencia, y ahora, ya que me viene a la memoria, tuve mi experiencia, lo conté en mi testimonio. El día que yo creí en el Señor, que me presentaron a Cristo, y yo creí, me venían varias veces hablando de Cristo, y yo no aceptaba, porque estaba deduciendo, estaba sacando mis conclusiones. Y un día decidí creer porque acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Cuando me presentan a Cristo y yo acepto, cuando me dicen, ¿querés aceptar a Cristo? Varias veces me lo habían propuesto a lo largo de esos días, porque nos juntábamos con unos jóvenes a tocar la guitarra y a cantar canciones de Dios, pero yo no quería aceptar a Cristo. O sea, estaba haciendo mis conclusiones, mis deducciones, estaba razonando la fe, como se dice. Pero un día decidí creer y ese día fui salvo. Cuando yo creo, y esa es la experiencia que quiero contar con respecto a la circuncisión, de que el día que nosotros creemos se produce un corte, una circuncisión, o sea, hubo un corte alrededor de nuestra carne. Y ese cuerpo carnal pecaminoso fue echado fuera. Es lo mismo que sucedía con el bebé a los 8 días de ser circuncidado. Se le tomaba el prepucio del niño, del varón, del miembro del varón, se lo cortaba y eso caía. Era desprendido. Había, había algo que había sido echado fuera, como dice allí en Colosenses 11 y 12. El cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera. Pecaminoso y carnal fue echado fuera. Y eso es lo que sucedió. Por eso quiero contar mi experiencia, porque después de tantos años, después de más de 30 años, comprendo qué era eso que yo experimenté, digamos. O sea, yo lo sabía, en mi espíritu lo sabía, pero a medida que uno va leyendo las Escrituras y va entendiendo la doctrina, entendí lo que significó todo ese, el momento que yo creí. Porque fue una experiencia gloriosa. O sea, yo levanto mis ojos, o sea, cuando creen las personas, creen, a algunos les pasa de una manera, a otros les pasa de la otra, pero son todos de igual manera salvos. Lo que yo quiero contar es mi experiencia de que yo vi un rayo que vino del cielo y me atravesó. Fue una experiencia personal, es algo personal, no es doctrina ni nada, es algo personal. Vino un rayo y me atravesó el pecho. Cuando me atraviesa el pecho, era como una espada, y por eso puedo entender lo que es la circuncisión no hecha a mano. O sea, que como dice la palabra, que la palabra de Dios es como espada de dos filos que divide el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, que parte los tuétanos, que llega hasta lo más profundo del alma del hombre. Y vino así como una espada y me cortó, entró en mi pecho, y yo me mareé, digamos, no me caí, me sentí como que todo se me movía a mi alrededor, sentía de tal manera que como que abrí mis ojos porque me sentí como que había como un terremoto, digamos, pero me pasaba a mí, a nadie le pasaba nada, sino que a mí me estaba pasando, que se me movía todo el piso como si estuviera en un terremoto, y veo a mí mismo como que yo me caigo al piso. Yo, mi cuerpo, caigo, pero yo estaba parado. Entonces eso entendí, y me sentí en ese momento cuando veo que yo caigo, digamos, pero era una visión que en realidad era lo que pasó en el mundo espiritual. Cuando yo veo que caigo, yo mismo puedo ver como yo mismo caigo, pero era la circuncisión no hecha a mano. O sea, se me cortó, se desprendió para mi salvación, fue echado fuera mi cuerpo pecaminoso carnal. Eso volvió a la tierra y ya fui regenerado y fui nueva criatura. Me sentí limpio. Es lo mismo que pasa en la circuncisión, o pasaba en la circuncisión. Se cortaba y eso se liberaba. Donde se juntaba toda la mugre del hombre, fue sacado. Y el judío quedaba liberado, digamos, era una señal de liberación ser circuncidado. Nosotros cuando somos circuncidados por una circuncisión no hecha de mano, la circuncisión de Cristo, fuimos liberados de nuestro cuerpo carnal pecaminoso y fuimos limpios. Se produjo una higiene espiritual, un lavamiento, como dijo el Señor. Te es necesario nacer del agua y del espíritu. Te es necesario ser lavado con un agua espiritual.
Entonces yo ahí entendí mi experiencia de que había caído, es una figura de que había caído mi prepucio, o sea, mi carne. Se había desprendido mi carne, hubo un corte y se desprendió mi carne. O sea, todos los pecados que pueda cometer mi carne ya no podían ser computados. Para salvación, por supuesto. Porque todos tenemos que dar cuenta en el tribunal de Cristo de todos nuestros pecados, digamos, hechos en esta carne, como dice el apóstol Pedro, que lo que resta de vivir en esta carne, vivamos obedientes a Dios, vivamos en santidad. Y dice Pablo, porque no nos juzguemos los unos a los otros, porque un día tenemos que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Como dice en Romanos 14:11 y Corintios 5:10. Que tendremos que dar cuenta delante del Señor todo el tiempo que estuvimos en nuestra carne. Entonces, esa carne que peca ya fue desprendida de nosotros, o sea que no tiene poder para condenarnos. Y esa es la circuncisión. Ese es el bautismo en Cristo. Eso es lo que se dice el bautismo en Cristo. Y vamos a escuchar un poquito más. Hermano. No, o sea, yo creo que el problema con decir que no hubo un cambio es el hecho de que justamente la cena del Señor es exactamente eso. La cena del Señor es, yo tomo una celebración del Viejo Testamento, Jesús dice, esta es la forma en la cual esto ustedes van a hacerlo en memoria de mí, y por lo tanto, entonces ahora ustedes van a practicar de esta manera. Entonces, o sea que el bautismo, ellos dicen que también la cena del Señor, ellos creen que, los católicos creen que es literal, que están comiendo el verdadero cuerpo de Cristo. Y el bautismo creen que Dios los está salvando ahí en el bautismo. No, es un reflejo de una realidad. O sea, la cena refleja el sacrificio de Cristo. Y el bautismo refleja la muerte y resurrección de Cristo. O sea, son reflejos de una realidad. No son realidades, son simplemente reflejos. Es algo simbólico. Es una obra de teatro de algo real, de algo invisible. Como dijimos, del hombre invisible de esta película, para graficarlo y entenderlo humanamente. El hombre invisible nadie lo veía, pero él se ponía delante de un espejo y se podía ver cómo era él, la apariencia de él. En el bautismo en Cristo o la circuncisión en Cristo nadie puede ver mi incircuncisión. O sea, lo que a mí me pasó, mi experiencia personal, o lo que le pasó a Pablo, que después contó todas las experiencias de todos los cristianos, nadie la vio. O sea, lo que me pasó a mí nadie lo vio. Nadie vio que yo caí, digamos, o sea, cayó mi cuerpo carnal pecaminoso, o sea, fui cortado y cayó, se desprendió mi cuerpo carnal pecaminoso porque era el que me condenaba. Nadie lo vio eso, ni se lo conté a nadie. Aparte era nuevo y no entendía nada de lo que sucedía. Lo que sí sentí es limpieza. Cuando pasó eso sentí limpieza, sentí liberación. Por eso dice en 6:22 de Romanos que fuimos liberados del pecado. Entonces es algo invisible, no es visible. Y esta gente dice que es visible. Y ocurre en una celebración de la Pascua judía. Y entonces, y eso es lo que Jesús está practicando en ese momento. Y él le da un nuevo significado a esto. Entonces, creo como que el argumento es relativamente débil en ese sentido, porque el mismo Jesús practica eso y ya lo hace anteriormente. Así es, sí, exacto. Y una muestra de eso, hermano, de ese cambio, es de que ya no le pide la circuncisión a los creyentes, ¿sí? Ni a la descendencia, sino que en Mateo capítulo 28, versículo 19, pide el bautismo, ¿sí? Dice, por tanto, id y hacer... Y se pide el bautismo. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice que lo que pide es ir y hacer discípulo. O sea, para que una persona sea discípulo tiene que creer. ¿Cómo va a ser discípulo a un bebé, por ejemplo? Porque están hablando del bautismo de bebés. Lo mismo que en 2:38 de Hechos. También lo tocaron a este punto, pero es un video largo. Creo que dura como 2 horas estos calvinistas. Sería hacer un video de 10 horas más o menos si hay que analizar punto por punto lo que dice. Lo que dice en 2:38 dice de Hechos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que le dice es arrepentidos. Si le dice arrepentidos, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, dice en el 39. Si le dice arrepentidos, significa que no es para bebés. ¿Dónde dice que es para bebés? Para vosotros y para vuestros hijos. Y dice que por eso dice que los padres tienen que llevar a los bebés a bautizarse. No dice en ninguna parte. Está hablando de una descendencia.
que esa promesa era para toda la descendencia, la promesa de salvación por medio del Mesías, o por medio de Cristo. Cuando dice arrepentido ya, extermina, pulveriza el bautismo de bebés. O sea, que ellos ven bautismo de bebé por todos lados. Es lo mismo que los católicos, que ven a María por todos lados, que ven a Pedro por todos lados, que ven la iglesia católica por todos lados, ven el purgatorio por todos lados, ven el rosario por todos lados. Son lo mismo que los católicos. Discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero, aquí hay algo muy importante, hermano. Y bueno, ahí termina. Estamos conversando ahora mismo de que nosotros estamos a ver, sigue un poquito más. de que el factor determinante con respecto al bautismo es la fe. Claro. Porque el bautismo es un símbolo específico ordenado por Dios, pero es un símbolo de algo. Y para la gente que tiene fe, opera la gracia en particular, pero para el que no tiene fe, pues no opera. De la misma manera que muchos israelitas fueron circuncidados. Ahí dice que de la circuncisión cambió al bautismo. Ahí dice que es simbólico. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 2. Al ser simbólico no tiene ningún poder. Pero él dice, que dice acá el calvinista Moreno, dice que es simbólico, como lo dice Toro, es lo mismo que dicen los católicos. Hacen toda una exposición que el bautismo en agua salva, que el agua quita el pecado, haciendo del agua un Dios, otro Dios, transformándolo a los católicos y a los calvinistas en idólatras. Y después terminan diciendo, pero no, tranquilo, es simbólico. Pero si es simbólico, entonces no tiene ningún poder para salvar. Es como decir, ellos tienen un Dios simbólico, entonces. Porque si es simbólico, no tiene poder. Entonces su Dios no tiene poder para salvar. Acá el Moreno dice, es simbólico. Y si es simbólico, no tiene poder. Pero, ¿qué le agrega? Igual que los católicos. Igual que cuando la cena. Igual que la Eucaristía. Dicen, es simbólico, pero vos tenés que ir más allá de eso. El señor Plasencia una vez dijo que era simbólica la Eucaristía. Creo que fue la única y la última vez que lo dijo. Pero si es simbólico, entonces no tiene ningún poder. Pero ellos van más allá. Está bien, te dice, está bien. Creo que eso es lo que dice acá el catecismo, perdón. Pero vos tenés que ir más allá, porque la fe no se razona, ellos dicen. Esto parece pan, pero no es pan, es la carne de Cristo. Entonces tienen que creer los católicos. Y este señor es lo mismo, lo que habla de la cena del Señor, lo que habla del bautismo. Él dice, es simbólico, pero creemos que cuando la persona se bautiza o el bebé se bautiza, viene el Espíritu Santo y transforma esa agua en Dios, en un agua espiritual. Lo transforma en el poder para limpiar pecado, el agua. Eso es, como dijimos en un principio, es una hechicería, una brujería. Es como los brujitos o los brujos que agarran agua y dicen, como el agua bendita de los curas, que tiene poder el agua. El agua no tiene ningún poder. El que tiene el poder para salvar es Dios. Eso es algo material, que limpia la suciedad material, pero no la suciedad del alma. Entonces dice acá el calvinista que en ese momento, a través de ese sacramento, porque ellos son sacramentalistas, digamos, creen en los sacramentos antes de creer en el verdadero sacramento que es Cristo. Sacramento significa un medio sacro de salvación. El medio sacro que nosotros tenemos de salvación es Cristo Jesús, su obra expiatoria, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos y su envío del Espíritu Santo es la obra maravillosa de Cristo. No hay otro sacramento de salvación. Ellos tienen muchos medios de salvación, pero hay un solo medio, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y acá dice el calvinista que viene el Espíritu Santo, al igual como creen los católicos, que el Espíritu Santo opera un milagro transformando esa agua en un agua divina, en un agua que limpia el pecado, transformando al agua, transformando el bautismo en otro Dios. En un sacramento que lo han transformado en Cristo. Por eso el Señor dijo, vendrán otros Cristos, vendrán otros salvadores, vendrán otros medios de salvación. Pero no le creáis, dijo el Señor, no le crean. Hay un solo medio de salvación y se llama Jesucristo. No hay otro medio de salvación. Por eso la circuncisión de Cristo
es la regeneración del hombre, y es algo invisible, no es visible. Un hombre que cree en Cristo, ha sido regenerado, ha sido circuncidado en Cristo, ha sido lavado de todos sus pecados, tiene el Espíritu Santo. Por más que nunca coma la cena del Señor, ni participe de la cena del Señor, no quiere decir que no lo haga. Lo hacemos porque recordamos al Señor por medio de ese memorial. Es salvo igual. Y por más que no se bautice en las aguas, es salvo igual. Es real su salvación. Es lo mismo que hablamos del hombre invisible. El hombre invisible, por más que no se mire nunca al espejo, el hombre invisible existe, digamos. Pero el día que se mira al espejo, está viendo el reflejo de una realidad. Por eso decimos que el bautismo en agua no salva. Sí nos bautizamos para identificarnos con Cristo. Es como una persona con documentos. O sea, yo creo, pero me identifico con Cristo, su muerte y su resurrección delante de los hombres por medio del bautismo en las aguas. Eso es todo. Por eso los niños son salvos y los que creen en Jesucristo son salvos. No es como dijo el Señor Díaz, que fuera de la cruz, o sea, todo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, que tenemos salvación. Si Él dijo que los niños son salvos por su inocencia, esa es la verdad, no hay otra verdad. O sea que ellos inventan doctrinas de hombres, doctrina de demonios. Si el Señor dijo que los niños son inocentes y son salvos, punto, se acabó. Si ellos quieren condenar a los niños, les cabe el mismo dicho del Señor: si conocieres lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.